El problema del texto que entre comillas podemos decir sin destinatario no es un problema del Tanaj, es un problema del lector, es un problema del maestro, del líder religioso y de la persona que saca de contexto los textos del Tanaj. El Tanaj, cuando se lee con paciencia, con verdad y con honestidad y sobre todo con oído afinado, nunca deja el mandato flotante en el vacío. Lo incrusta en un marco de quien escucha, quién debe obedecer, quién está siendo convocado por la voz del texto mismo. Lo que ocurre es que la cultura de la cita rápida, esa costumbre, mala costumbre, de arrancar un pasuk como si fuera un aforismo universal, degüella completamente la información más importante para saber si algo es un mandamiento o no, y sobre todo para saber si el mandamiento pretende abarcar a todos o a un grupo en específico, y este es el destinatario. Y por eso, en este segundo módulo de este curso de los mandamientos fantasma, vamos a enseñar esta vacuna contra esta enfermedad que tiende a dejar de lado el destinatario. Entrenarse como alumnos de la verdad que pretenden ser estudiantes de una forma correcta de lectura y aprendizaje del Tanaj es vital. Ustedes necesitan identificar el sujeto del mandato con tanta precisión como se identifica también el verbo, porque en el Tanaj la obligación no vive solo en el harás y no harás, como hemos aprendido en el módulo pasado, sino que vive en el ustedes, en el tú, en el habla a cierto sujeto en específico y en el diles a quienes, a ellos o a estos, en el para ustedes y en el para tus generaciones, en el Cohen, en el sacerdote, o en el Hamelech, en el rey, en el Ger, en el extranjero que habita con Israel, en Israel, y en el Ezraj, en el nativo, en el Kol Israel, en todo Israel, y en el Am, en el pueblo específico. Saber identificar el sujeto del mandato, por lo tanto, no va a ser un detalle técnico. Es la clave y la llave para no estar inventando universalidades donde no las hay, para no imponer cargas donde el texto no las impone y para no esconderse detrás de generalidades cuando el texto sí está hablando a un grupo específico que tú no eres o sí eres, o a un grupo que tú sí eres o no eres. El primer paso para identificar el sujeto es aprender a escuchar las fórmulas de encuadre que el Tanaj usa como carteles enormes antes de dar leyes. En la Torá legislativa, una de las fórmulas más frecuentes es habla a los hijos de Israel y diles. En hebreo el patrón es Daber al Bnei Israel ve amarta alechem, que significa lo que ya les dije, habla a los hijos de Israel y diles. Cuando aparece esta fórmula, el sujeto del mandato, el destinatario, queda sellado. El texto está dirigiendo completamente el contenido del mandato a los Bnei Israel como colectivo general. No hay necesidad de conjeturar. En otros lugares el texto dice, habla a Aarón y a sus hijos. O también ordena a Aarón que se debe hacer esto o aquello, lo cual delimita un sector sacerdotal. O dice también, habla a la congregación de los hijos de Israel, Daber al Koil Adat Bene Israel. Aquí Adat significa congregación, lo cual añade un matiz comunitario amplio, pero siempre dentro del marco del pacto de los Bene Israel. Estas fórmulas, queridos alumnos, son como encabezados legales, precisos. El lector o el estudiante que se salta el encabezado y se queda solo con el artículo es como un abogado que ignora el título del contrato y luego pretende que una cláusula aplique a cualquiera cuando no es así.
En el Tanaj, el título del mandamiento suele estar explícito y el método serio es no permitirte leer o aprender, o si eres líder, enseñar el contenido sin leer el encabezado respetándolo. Por eso, en el análisis de cualquier supuesto mandamiento bíblico, entre comillas, lo primero es retroceder unos pesukim y buscar la frase que abra el bloque. La gente suele discutir que la Biblia dice esto o aquello, pero la verdad es que casi nunca hacen esta operación tan simple, que es mirar quién está siendo convocado en realidad. El segundo paso es reconocer que aun cuando no haya fórmula de encuadre, el hebreo mismo te da el sujeto mediante la persona y el número del verbo. Singular es tú, o plural ustedes en español. En hebreo, ata y atem. Cuando el texto manda en segunda persona singular, puede estar hablando a un individuo concreto, por ejemplo, a un profeta, a un rey o a un patriarca. O puede usar el singular como estilo para representar al colectivo, y cuando se refiere a tú, se refiere a Israel en los discursos de Moshe, nunca a una nación en específico, sí a Israel, mas no a las naciones. Especialmente en el Sefer Devarim, cuando manda en plural, suele estar hablando al colectivo presente, es decir, ustedes en el marco de los Bené Israel, y ese ustedes siempre está anclado en un escenario específico: el desierto, la entrada a la tierra prometida, la asamblea, el pacto y el juicio. El lector o el alumno debe aprender a preguntarse con sinceridad: ¿quiénes son ustedes aquí? ¿Quién está en la escena? ¿Quién está presente en el desarrollo del contexto de este pasaje que estoy leyendo o aprendiendo? Por lo tanto, en el Sefer Devarim, por ejemplo, Moshe dice: habla a ustedes, y ese ustedes son Israel, queridos alumnos. Muchas veces el texto lo recuerda explícitamente: ustedes que están hoy aquí, atem nitzavim hayom kulchem, ustedes están de pie hoy, todos ustedes, se nos dice también. Ese tipo de frase es un clavo que fija el sujeto. Si el lector ignora el clavo, la interpretación, ¿qué se va a volver? Una fantasía, un fantasma en sus vidas. En otras secciones, el ustedes, el atem, puede ser ustedes los sacerdotes, no ustedes las naciones. Ustedes los levitas, ustedes los ancianos, ustedes los jueces. Y el texto lo marca por contexto y también por vocativos. Solamente que las personas tienden a hacerse de la vista gorda, a hacerse los ciegos y no quieren darse cuenta de la realidad, porque muchas veces se sienten desplazadas. Pero esto no es para desplazarlos, esto es para estudiar y aprender de manera correcta lo que realmente Hashem quiere de ti como humanidad y lo que quiere de ti como judío. El método es casi matemático. El pronombre implícito del verbo hebreo se resuelve mirando la escena misma, los participantes y también los vocativos. Esto requiere paciencia, pero es la única manera de no fabricar destinatarios imaginarios como vemos en las prácticas mesiánicas, cristianas, católicas y demás, que toman algunas cosas y las unen a sus fantasías. El tercer paso es identificar los sujetos sectoriales que el Tanaj nombra con precisión, porque estos son los que más se abusan en las lecturas universalistas. Los sacerdotes, HaKohanim, aparecen como destinatario de normas rituales, de normas de pureza o de servicio. Es un error grotesco tomar mandatos sacerdotales y convertirlos en obligaciones morales para toda la humanidad. Otro ejemplo son los levitas, Haleviim. Tienen funciones específicas. El rey, Hamelech, en el Sefer Devarim 17 aparece como sujeto de un conjunto de restricciones y deberes. Si alguien toma esas reglas para todo creyente, está leyendo sin destinatario. Los jueces, por ejemplo, Hashoftim, reciben mandatos sobre la justicia procesal. El pueblo, conocido como Ha'am o también como Adat, puede aparecer como sujeto colectivo.
La congregación Ha'edah o Adat también marca escenarios de asamblea. Los ancianos Hazekenim aparecen como autoridades comunitarias. Estas etiquetas no están puestas para decorar el texto, queridos alumnos. Están puestas para delimitar obligaciones específicas para cierto sector poblacional. La Torá no es anárquica, es organización pura, estructurada. Por eso, cada vez que el texto nombra un sector específico, el lector, ustedes como alumnos, deben saber registrar. Esto no es para todos, es para este rol específico o para aquel rol específico, y no debo incluirme si no pertenezco a ese rol, a esa identidad y a ese pacto. La cultura de citar pasukim sin ningún rol convierte el Tanaj en un caos moral. Y aquí este curso tiene un filo radical. Muchas obligaciones bíblicas, entre comillas, populares, son en realidad obligaciones de rol presentadas como moral universal. ¿Por qué digo esto? Porque pertenecen a los sacerdotes, pertenecen a la realeza o pertenecen al orden judicial o tribal, y nada tienen que hacer los Benei Noyaj cumpliendo este tipo de cosas. Igualmente, un judío normal, común y corriente, nada tiene que hacer cumpliendo una orden sacerdotal si no pertenece a ese gremio. El método del sujeto desarma completamente esta manipulación de inmediato. Ahora, voy a adentrarme a profundidad en este punto porque quiero dejar bien en claro una problemática que es común en Latinoamérica acerca de la apropiación de identidad ajena, para que lo detecten cuando se presente un líder diciendo que es un sacerdote, un Cohen, o en su iglesia digan que son levitas los que supuestamente sirven en funciones de alabanza o enseñanza. El problema, queridos alumnos, no es solamente exegético, es existencial y psicológico en estas personas. Cuando el Tanaj nombra con precisión HaKohanim, los sacerdotes, se refiere exclusivamente a los descendientes de Aarón. Y cuando se refiere a los Levim, los levitas, no está usando categorías simbólicas abiertas a la imaginación religiosa de cualquier persona. Está delimitando funciones específicas, linajes de sangre específicos, responsabilidades y también riesgos. En la Torá, el sacerdocio no es una metáfora vocacional, es una identidad genealógica con obligaciones concretas, límites estrictos y consecuencias reales. Por eso, resulta abominable, vomitivo y grotesco en el sentido literal de deformar lo que es preciso cuando movimientos mesiánicos o iglesias se autodenominan Israel espiritual y empiezan a repartir títulos como levita, Cohen, sacerdote, rabino, roe, a personas que no pertenecen al pueblo de Israel ni descienden de esas familias. No es un gesto inocente ni poético. Es una apropiación simbólica que vacía de contenido aquello que el Tanaj y Hashem delimitó con sumo cuidado ahí. El mesianismo cristiano, que se reviste de símbolos judíos, suele operar así. Toma términos concretos del Tanaj y los universaliza bajo la premisa de que ahora todo es cumplimiento espiritual. Entonces surgen ministerios levíticos, escuelas sacerdotales, altares y servicios donde hombres y mujeres sin ningún vínculo alguno con Israel asumen roles que en la Torá implicaban pureza ritual específica, prohibiciones matrimoniales, restricciones de contacto con la muerte y una responsabilidad directa frente al santuario. Lo que en la Torá era un servicio delimitado por pacto y linaje se convierte en un performance religioso y, a mi ver, en una burla completa. Las consecuencias espirituales son profundas, de hecho. Primero, se instala una relación con Dios basada en una mentira.
en una fantasía identitaria. La persona no sirve desde quién es realmente, sino desde quién imagina ser. El servicio deja de estar anclado en la realidad, en la verdad del propio pacto, y se transforma en una teatralización. En términos espirituales, eso genera una desconexión. En vez de afinar la propia vocación de la persona, sea como un Benei Noyaj o como un Benei Israel, se intenta habitar una identidad que no le fue otorgada. En segundo lugar, hay un problema psicológico de identidad muy grave, queridos alumnos. La pertenencia no es un accesorio, es una estructura interna que da coherencia. Cuando alguien se autodenomina un levita y, sin serlo, construye una narrativa de sí mismo basada en una apropiación. Esa narrativa exige ser defendida constantemente. ¿Por qué? Porque en el fondo carece de una raíz verdadera. Aparece entonces una tensión interna dentro de la persona. Se necesita reafirmar constantemente el título, performarlo y exagerarlo para después validarlo. De ahí brota con facilidad la soberbia espiritual. Si soy sacerdote, soy más cercano a Dios, soy más ungido, por lo tanto más elevado. Pero todo eso es una mentira. En la psicología jasídica se le conoce como una falsa elevación, una elevación frágil, porque depende de sostener una ficción, una mentira, una fantasía. La soberbia aquí no es solo moral, es estructural. Asumir un rol que no corresponde implica situarse por encima del propio límite. El límite es una verajá, una bendición. Define el campo de acción donde la persona puede florecer. Al saltarlo, se pierde el suelo. Se vive entonces en una comparación constante, en búsqueda de validación simbólica, en competencia por títulos. Y cuanto más se invierte en la identidad asumida, más difícil se vuelve reconocer que no hay sustento real en ella. También hay un daño comunitario. Cuando las iglesias o grupos mesiánicos presentan a sus líderes como rabinos, como coanim o como levitas, están enseñando implícitamente que la identidad de Israel es intercambiable, que los nombres del Tanaj son simples metáforas disponibles para quien lo desee. Eso completamente está erosionando el respeto por la palabra de Hashem, por la especificidad del pacto, y entonces banalizan la diferencia. En lugar de honrar la alteridad de Israel, la absorben y la reconfiguran a su manera y a su medida. Lo irónico es que nadie necesita usurpar un nombre para poder ser valioso, queridos alumnos. De esto va el curso, de esto van las clases en todos estos años que les he impartido. Cada pacto tiene su grandeza. Los Benei Israel tienen 613 mandamientos y una historia de responsabilidad colectiva que no es ligera, no es llevable muchas veces, no es viable. Los Benei Noyaj tienen su propio marco de servicio universal profundamente digno y suficiente. El mundo no necesita más sacerdotes imaginarios. El mundo no necesita más judíos. El mundo necesita personas que cumplan con integridad aquello que realmente son y el objetivo que Hashem les dio antes de que nacieran. Valdría infinitamente más que cada quien viviera con plenitud su identidad actual antes siquiera de buscar una conversión. Si alguien no es judío y desea convertirse, la conversión es un proceso serio, no es un juego, es un proceso exigente y transformador, muy válido. Si alguien es judío y quiere dejar de serlo, discúlpame, pero no puedes. Cumple con tu pacto, no hagas cosas que no vayas en contra de las directrices de tu bendito Creador. No es un disfraz el judaísmo, queridos alumnos, ni tampoco un título autoproclamado. No pueden decir, es que mi alma es judía o yo soy judío. ¿Por qué? Porque sientes que eres judío. Pero si no lo eres,
No importa, no te sientas mal. Hay mucha gente que se ofende cuando les digo, sí, pero no eres judío. No vienes de padre ni de madre judío y tampoco eres converso, por lo tanto no lo eres. No hay nada de malo en aceptar su identidad. Hay muchas personas que les han vendido que ser lo que son, un Benei Noyaj, es ser una persona de segunda categoría. No es así. Ustedes son valiosos como son. Vinieron a cumplir un objetivo en específico que nadie más puede realizar. Aún así, si logran una conversión, o las personas que tanto están buscando una conversión para poder servir al Creador, déjenme decirles algo. La conversión no los va a convertir mágicamente en levitas o en coanim. Esos son linajes específicos dentro de Israel. Pretender saltar directamente a esos roles revela nada de devoción, sino lo contrario, ansiedad de grandeza. La contundencia final es que todos somos especiales, pero no de la misma manera, obviamente. La grandeza no está en asumir lo que nunca se ha sido, sino en encarnar con verdad el pacto que les corresponde a cada uno de ustedes. Si eres Benei Israel, cumple tu pacto. Si eres Benei Noyaj, aprende a vivir siendo un Benei Noyaj. Servir como un Benei Noyaj, siendo fiel a las 7 leyes, es inmenso. Servir como un Benei Israel cumpliendo la Torá también es igual de inmenso. Buscar títulos que no te corresponden, en cambio, es huir del propio llamado de Hashem a tu vida. La autenticidad espiritual no se construye apropiándose de nombres sagrados, sino aceptando con humildad quién se es delante de Dios. Y ese acto, aceptar el propio límite y habitarlo plenamente, vale más que 1000 coronas inventadas. Volviendo al tema, el cuarto paso es comprender las categorías de pertenencia que la Torá reconoce dentro de Israel y cómo eso define el alcance de ciertas normas. Aquí entra la figura del ger, el extranjero, escuchen bien, el extranjero que habita contigo, no el extranjero que vive en México, no el extranjero que vive en Rusia, que vive en Colombia, no el extranjero que vive en Estados Unidos, el extranjero que habita contigo, se le está diciendo a Israel. A veces calificado como ger, que está dentro de tus puertas. Hager asher bishe'areja. Este es uno de los lugares donde se ve la precisión social del Tanaj. Reconoce que hay no israelitas, es decir, personas de las naciones, viviendo en medio del pueblo, y establece cómo se les debe tratar, qué se les debe permitir y qué se les exige en ciertos contextos. También aparece Ezraj, el nativo, y a veces el texto contrasta para el Ezraj y para el ger, como indicando un régimen que al menos en ese asunto es compartido dentro del marco comunitario. Esto es vital para el objetivo de este curso, queridos alumnos. No confundir ley para el ger dentro de Israel con ley universal para toda la humanidad, porque nada tiene que ver el ger que habita en Israel con el ger que vive afuera, en otro país. Son cosas completamente distintas. El ger de la Torá, por definición textual, está contigo, es decir, dentro de un orden social israelita. No es un concepto abstracto de cualquier no judío en cualquier parte del planeta. Por lo tanto, cuando un pasuk dice también para el ger, eso no convierte la norma en una universal cósmica. La convierte en una norma aplicable exclusivamente a quienes están en ese marco de convivencia, es decir, los extranjeros que están viviendo en Israel. El alumno, el líder religioso, el estudiante que no distingue esto, comete un salto ilegítimo. Toma la inclusión social del ger en la vida del pueblo de Israel y la transforma en esta ley aplica a todas las naciones. Y esto es falso, es aberrante. El Tanaj no hace ese salto, por eso el curso tampoco lo hace.
La pregunta guía que va a permanecer es: ¿dónde dice que esto es para todas las naciones? Si el texto dice el ger que habita contigo, entonces el texto mismo está delimitando al extranjero que vive en la tierra de Israel, no al extranjero que vive en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. El quinto paso es reconocer las señales de tiempo y lugar que actúan como destinatarios implícitos. Hay mandatos que se aplican en la tierra, por ejemplo, Baaretz, en la tierra. Mandatos de cuando entren, Kitavou el Haaretz, cuando entren a la tierra. Mandatos de cuando se sienten, Kiteshef, que también se traduce como cuando habites en. Esas frases no solo nos indican tiempo, están indicando que el sujeto es una comunidad en un estado histórico específico. ¿Qué es este? Asentados en una tierra. En términos de este curso, esto es dinamita contra el universalismo, una norma que presupone vida agrícola en Kenan, tribunales en una tierra específica, santuario en un lugar. No puede esto convertirse sin violencia en una ley moral universal para toda la humanidad en todo tiempo y lugar. Aún si uno extrae una idea general, el mandato tanají está dirigido a un sujeto específico ubicado en la historia. Así, también el destinatario no siempre es solo Israel, como etiqueta étnica. A veces es Israel en la tierra, o Israel en el desierto, o Israel ya con santuario. Por lo tanto, el Tanaj está legislando también coordenadas. Ahora bien, ¿qué hacer cuando aparentemente el texto no nombra un destinatario explícito? Aquí se prueba la madurez del lector, porque el problema real del texto sin destinatario, entre comillas, aparece cuando el pasuk está aislado o cuando el lector llega a un imperativo en medio de una sección y no recuerda quién está hablando. El método correcto del Tanaj tiene una disciplina precisa, queridos alumnos: retroceder hasta encontrar el cambio de escena, el vocativo, la introducción del discurso o el último sujeto explícito que se mantiene por continuidad. En la narrativa, por ejemplo, un imperativo puede estar en boca de un personaje humano. Por ejemplo, haz esto, no hagas aquello. Eso no convierte el imperativo en un mandamiento divino. Es un mandato de un personaje a otro. Recuerden, el sujeto es el interlocutor de esa escena, no la humanidad entera. Este es un error que quiero comentar porque es un error masivo en las lecturas populares. Confunden mandatos humanos con mandatos divinos. El Tanaj contiene órdenes de reyes injustos, órdenes de hermanos manipuladores y también de personas corruptas en la narrativa torática, en la narrativa tanají. ¿Por qué? Porque está contando historias también. La forma harás está ahí, pero el hablante no es Hashem. Por lo tanto, también es bueno aprender a identificar el sujeto, que implica la identificación del emisor. ¿Quién está mandando? ¿Está mandando en ley torática? Ok, entonces el emisor debe ser Hashem, o es Moshe, pero Hashem hablando a través de Moshe o a través de un profeta, un Neví. En la narrativa puede ser cualquier persona, y la narrativa, recordemos que no es ley torática. Así, el texto sin destinatario muchas veces no está sin destinatario, sino que está sin contexto porque el lector, el líder religioso o la persona carismática que está sacando de contexto las cosas, está arrancando el contexto. Y entonces lo que deben hacer ustedes, la cura contra esto, es devolverle el contexto a lo que están leyendo. Lean versículos antes y versículos después para que entiendan a quién se está refiriendo y tengan el plano completo de lo que están estudiando. Aquí en este punto emerge una enseñanza filosófica muy poderosa: la obsesión de muchas culturas religiosas con aplicar el Tanaj
a todo ser humano nace de una ansiedad y un problema psicológico grave. Querer un código universal inmediato que elimine la complejidad. Pero el Tanaj, en su propia arquitectura, enseña que la justicia no es una nube abstracta. Se encarna en pactos, en comunidades, en roles e historias. Por eso, insistir en leer sin ningún destinatario es en realidad un acto de arrogancia. Es decirle al texto que no nos interesa su estructura, que lo usaremos igual para nuestros fines. El método de identificación del sujeto que les estoy compartiendo es un acto de humildad, queridos alumnos, que va a destruir esa arrogancia fraudulenta. Dentro de esta cosmovisión debemos aceptar que el texto tiene su propia lógica de destinatarios y que nuestro trabajo no es imponer nuestra lógica. Esa humildad tiene un efecto espiritual muy grande. Va a reducir el ego de nosotros como lectores y como estudiantes, porque el ego siempre quiere ser dueño del texto y esto no debe ser así. La lectura precisa nos va a convertir en siervos de la verdad apegada a la letra. Y esto no es esclavitud, es disciplina intelectual. Y la disciplina intelectual es una forma también de reverencia. Reverencia por la palabra escrita, reverencia por la diferencia entre Israel y las naciones cuando el texto la está marcando. Reverencia por la justicia de no cargar a otros con obligaciones que el Tanaj nunca les asignó explícitamente y sobre todo, más importante aún, reverencia por Hashem, quien es el autor del Tanaj. Si uno quisiera convertir esto en una herramienta pedagógica concreta para nuestra educación, sin romper la regla del Tanaj, bastaría con entrenar en una secuencia nuestras vidas que es innegociable cada vez que aparezca un mandato. Y se los voy a resumir de la siguiente manera. Número 1, localizar el verbo mandatorio. Número 2, localizar el pronombre implícito, ya sea singular o plural. Número 3, localizar el encabezado del bloque. Habla a, diles a, etcétera, etcétera. Número 4, localizar el rol nombrado. Kohanim, rey, jueces, am, edá, ger, etcétera, etcétera. Número 5, localizar coordenadas de tiempo y lugar. Cuando entren, en la tierra, en tus puertas, etcétera, etcétera. Y número 6, localizar el emisor. Hashem, Moshe Rabbeinu, personajes, profetas, etcétera, etcétera. Si comenzamos a hacer esto, el texto sin destinatario, entre comillas, va a desaparecer como una simple ilusión, como lo que fue siempre, un fantasma. Y cuando desaparezca, se va a derrumbar una enorme cantidad de mandamientos, entre comillas, bíblicos, que se han predicado a lo largo de los siglos a los no judíos como si fueran obvios, pero que en el Tanaj están dirigidos exclusivamente a roles específicos dentro de Israel o a escenas históricas muy particulares. La lectura responsable no niega la moral, claro está. Lo que niega es la manipulación, porque como les he comentado en ejemplos anteriores, lo que se puede aprender es moral y ética, pero con verdad, sin apropiarse de un pacto ajeno. El Tanaj, queridos alumnos, es un texto tan serio que no se permite mandar al vacío. Cuando manda, está mirando a alguien en específico. El problema es que nosotros, muchas veces por prisa o por intereses también, arrancamos el mandato de los ojos que lo recibían y lo lanzamos como piedra al mundo. Aprender a identificar el sujeto es, por lo tanto, aprender a devolverle al texto su propia mirada. ¿A quién le habló? ¿A quién le exigió? ¿A quién le advirtió? ¿A quién incluyó con Ger que habita contigo? ¿A quién le impuso la carga sacerdotal? ¿A quién le limitó el poder real? ¿A quién le exigió justicia como juez? Cuando vuelvan a oír esa mirada, va a ocurrir
una limpieza, un detox profundo. Van a dejar de usar el Tanaj como un arma contra ciertas personas y van a dejar de usarlo también como una excusa para nosotros. Van a empezar a leerlo como un pacto que se dirige con precisión. Y esa precisión, lejos de empobrecer, va a enriquecer sus vidas. Porque les va a mostrar que la palabra divina no es un grito genérico, es una dirección concreta. Y donde hay dirección concreta, hay posibilidad real de comprender. Sin estar inventando destinatarios, inventando mentiras, sin imponer cargas a personas que no les corresponde, sin traicionar la letra, sin traicionar la verdad y sobre todo, más importante, tengan miedo, porque solo así no van a traicionar a Hashem.